Agradecemos la presencia de los doctores Cristian Luisi y Samantha Roxana Lagruta, que nos van a exponer sobre el comercio electrónico y la relación de consumo. Va a comenzar la doctora Lagruta, a quien le cedo la palabra en este acto. Y primero voy a contarles que es abogada de la UBA, abogada de la UBA, responsable del área de capacitación de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor. Municipalidad de San Martín, docente de la UCA, sede San Martín, titular del Seminario de Derecho de los Consumidores de la Universidad de Flores. Ahora sí, puede comenzar, estimada. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos los asistentes. Bueno, es viernes, es una jornada larga el día de hoy. Comparto acá la jornada de Sijuso con mi colega el doctor Cristian Luisi, así que vamos a dividir, como hace un ratito se dijo, la clase de comercio electrónico en dos, así se hace incluso más dinámica, ¿sí? Así que yo voy a hablar un ratito la primera hora, después le voy a dar pie al doctor y bueno, nada, preguntas para el final, si es posible, vayan anotándolas, así tenemos más tiempo de hacer la exposición y al final las dudas. Bueno, voy a arrancar, yo no puedo, les aclaro, sin compartir pantalla y sin PowerPoint no puedo hablar, es como que me falta algo, así que lo primero que voy a hacer es compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve. Ahí lo agrandé. Bien. Bueno, estamos acá hoy por el tema del comercio electrónico, ¿sí? El e-commerce. Y yo lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de comercio electrónico, siempre vamos a referir también, por analogía, a todo lo que tiene que ver con compras a distancia, ¿sí? Entonces muchas veces mal llamado e-commerce o comercio electrónico se habla también de compras telefónicas o las viejas compras postales, ¿sí? Y entra todo de alguna forma dentro de la misma opción que tenemos para la legislación y para todo lo que vamos a ir avanzando, ¿sí? Mal llamado porque cuando decimos e-commerce o comercio electrónico se refiere más que nada a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Por ahí una compra con un teléfono en línea no lo podemos considerar hoy algo tan tecnológico y menos una compra a nivel postal, que ya ni se usan. Pero bueno, estuvieron y no hay que dejar de mencionarlas. Entonces, acá empezamos a adentrarnos en lo que es el comercio electrónico o e-commerce, o bien comercio por internet o comercio en línea, ¿sí? que consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web, Mercado Libre, Amazon, Wish, etc., pudiendo concluir entonces que el e-commerce es un tipo de contratación a distancia, y por eso ahí juega este doble concepto del que hablaba yo recién, en donde encuadramos también las compras postales o por teléfono, ¿sí? Porque es un tipo de contratación a distancia, e-commerce, dentro de todos los demás. Algunas cuestiones preliminares, a ver, la tecnología que avanza constantemente en este mercado y se nos van ofreciendo cada vez más productos, más servicios por internet, por el correo electrónico, incluso por mensajes de texto, que aunque no son tan usados, a veces todavía existen, ni hablar telefónicamente, porque siguen existiendo las ventas telefónicas, nos siguen llamando por teléfono ofreciéndonos cosas, participar en tal cosa para comprar tal otra, y así sucesivamente. Y en esta nueva sociedad digital, las empresas van teniendo que flexibilizarse, ¿sí? Y para poder competir, sobre todo en el mercado digital, en el mercado global, y tener mayor visibilidad, tienen que adoptar un nuevo canal de venta, la mayoría, aunque no quieran, que es el comercio electrónico. Y esto obviamente lo habrán visto en la pandemia. En la pandemia fue un boom, ¿sí? Si bien nosotros este tipo de charlas las dábamos previo a la pandemia, la realidad es que esto después de la pandemia fue como nada, como mucho más jugoso, por decirlo de alguna manera, en cuanto hablamos de comercio electrónico, porque prácticamente nosotros comprábamos
desde las cosas del supermercado hasta los remedios en la farmacia a través de medios electrónicos o medios a distancia. Y ahí digo medios a distancia, ¿por qué? Compras a distancia, porque tal vez una persona de los hipervulnerables, de los llamados consumidores hipervulnerables, que no tienen tantos recursos, o que tal vez son personas muy mayores y todavía no saben utilizar bien la tecnología, por ahí las compras las hacían por teléfono. Y ese es otro medio de contratación o de compra a distancia, de lo que estamos hablando. Entonces, todo lo que es Internet ya sabemos que ha facilitado el despegue de toda esta economía que colabora en estas transacciones entre consumidores y proveedores a través de las plataformas en línea, ¿sí? Y se va abarcando una gama de transacciones efectuadas de distintos dispositivos, tales como las tablets, los teléfonos celulares, las computadoras, ¿sí? Y además las compras suelen realizarse utilizando aplicaciones y plataformas específicamente diseñadas para ello, ¿sí? Al principio no era tan así, pero si ustedes se dan cuenta, hoy para todo hay una aplicación, para todo hay una app que me tengo que bajar, para comprar acá, para comprar allá, si quiero comprar en el supermercado, si quiero comprar en la farmacia X, que capaz pienso que no la conoce nadie, tiene una plataforma para comprar. O sea, hoy todo tiene una plataforma o algo para descargar con lo que yo puedo hacer más fácil esa compra, ¿sí? Y eso demuestra que hasta el mercado de la telefonía e internet se está diseñando en miras a este tipo de nuevas contrataciones, o se quiere, ¿sí? Porque yo ahí les podría decir que está tan avanzado el mercado electrónico y las compras a distancia y las compras a través del e-commerce, que en realidad se están quedando atrás las empresas de telefonía e internet, porque ustedes sabrán que vivimos en un país que quiere avanzar en ese sentido, pero también está retrasado por otras cuestiones, como por ejemplo las cuestiones de inseguridad, cuestiones que hacen que haya robo de cables, que haya distintos tipos de delitos que no faciliten el trabajo de las empresas que tratan de brindarle a los usuarios este tipo de tecnología para poder llevar a cabo el comercio. Y entonces ahí entra a jugar que esto que las empresas sí o sí tienen que estar en miras a este avance del comercio tecnológico, de las compras a distancia, porque necesitamos más servicios que se brinden de manera más rápida, más eficaz, que ante un tema de un delito en cuanto a que se roben un cable o que haya algún inconveniente en el servicio, se opere mucho más rápido, porque la gente opera en todo sentido a través de este tipo de plataforma o de este tipo de servicios con las empresas de telefonía e internet. Opera tanto telefónicamente como para trabajar, como para estudiar, como para hacer compras, como para hacer un trámite. Hoy, como abogados, sabemos que para lo que es el foro judicial, todo es vía internet, ¿sí? Hasta un oficio se manda vía internet. Entonces, si nosotros no contamos con el servicio como corresponde, no podemos ni siquiera trabajar en lo básico, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que realmente las empresas empiecen a invertir en este avance tecnológico que se da cada vez más rápido. Y entonces acá vamos con los tipos de contratación electrónica, ¿sí? Lo más importante es identificar estos supuestos, ya que esto nos va a indicar la relación jurídica que vamos a aplicar para atribuir los factores de responsabilidad y el deber de reparar, ¿sí? ¿A quién debo reparar? ¿Cómo debo reparar? ¿A quién le debo reclamar? ¿Sí? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién no? ¿Sí? Y ustedes van a decir, pero yo soy consumidor y le compro al proveedor X, listo. O sea, es obvio que le tengo que reclamar al proveedor X. No, porque ustedes ahora van a ver conmigo el tipo de contratación directa, pero también existe el tipo de contratación indirecta, ¿sí? Arranco con el indirecto porque es el que solo voy a mencionar para que vean la diferencia, porque más adelante esto lo va a abordar el doctor Luisi. La contratación indirecta es entre proveedor y consumidor a través de una intermediación, ¿sí? Una plataforma virtual entre medio. Un ejemplo claro es las compras por Mercado Libre, ¿sí? Eso es la manera más fácil de intermediar, ¿sí? Y eso es una contratación indirecta, ahí ya no hay un solo proveedor y consumidor, ahí hay más eslabones en esa cadena, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en la contratación directa, que es entre proveedor y consumidor, ¿sí? Tenemos obviamente legislación que no podemos dejar de lado, que es en el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1105, que habla de los contratos celebrados a distancia, ¿sí?
habla de que son contratos celebrados a distancia, aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor, con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. Ven como acá estamos englobando lo que decía al principio, estamos hablando tanto de la parte tecnológica del e-commerce como de todo lo que forma en realidad la contratación o la compra a distancia, o la contratación de servicios a distancia, ¿sí? Y acá estamos hablando de que no hay una persona física, ¿sí?, simultánea con la otra para contratar. Por eso estamos hablando de contratos celebrados a distancia. Porque cuando se dice a distancia, les quiero aclarar algo, aunque parezca una tontería. No se habla de la distancia entre que, por ejemplo, yo estoy comprando en Argentina y le estoy comprando a Estados Unidos. Y cuando estoy en Argentina, no sé, en el Partido General San Martín y le quiero comprar a alguien que vive, o que, perdón, que está trabajando o que tiene su comercio o fábrica en Cava, ya no es a distancia porque es mucho más corta. No, no hablamos de kilómetros, hablamos de que directamente no tenemos esta posibilidad de estar físicamente los contratantes frente a frente. A eso se le llama contratación a distancia, ¿sí? Bien. Bueno, las características de este tipo de comercio, ¿sí? A ver, la contratación electrónica forma parte del género denominados contratos a distancia, como dijimos recién, ¿sí? Y se destaca porque la modalidad siempre es un medio en general electrónico y se manifiesta el consentimiento del consumidor a través del mismo medio. Esa es una de las características principales, ¿sí? A través del mismo medio o canal. O sea que generalmente, si es una venta telefónica, yo le voy a decir que sí o que no a esa venta o ese servicio que contrató a través del teléfono, ¿sí? Ahora, si lo estoy haciendo a través de una plataforma, seguramente también mi sí o mi no va a ser un clic que yo haga a través de la plataforma. No es que yo voy, compro de manera telefónica y después digo que sí o que no a esa compra haciendo un clic en la plataforma. Generalmente se da en el mismo medio por el que estoy contratando mi aceptación, mi consentimiento, ¿sí? En relación con los contratantes, la contratación electrónica puede ser clasificada según el tipo de relación que tienen a regir, o sea, relaciones entre comerciante y consumidor, entre comerciantes o entre consumidores, ¿sí? Hay distintos tipos de relaciones. Sin perjuicio de esta clasificación, acá lo que vamos a abordar es la relación entre proveedor y consumidor final, porque esto es la materia de defensa del consumidor. El que no sea consumidor final, o no esté contratando ese servicio o comprando ese bien para destino de uso doméstico, de su familia, ¿sí?, no entra en la Ley de Defensa del Consumidor, por ende no entra en esta charla que estamos dando que se especifica en cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor y lo que en ello concierne el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, acá nos vamos a centrar en eso, ¿sí?, en la relación entre proveedor y consumidor final. La modalidad más usual de celebración de contratos electrónicos es a través de los llamados contratos click wrap, que son aquellos en los que una de las partes, que es el aceptante, manifiesta su voluntad de aceptar las condiciones o cláusulas redactadas por la otra, el predisponente, mediante un clic, ¿sí?, en la leyenda acepto. Entonces, estoy de acuerdo o similar, ese es ese acepto. Ese acepto es el clic, el estoy de acuerdo es el clic, ¿sí? Y aparece generalmente al final del documento escrito, o si es una app, está generalmente más detallado, de manera diferente. ¿Sí? Hoy decimos que ya no tenemos firma, hoy tenemos un clic, ¿sí? Nuestra firma es un clic. Nuestro sí, nuestro acepto, nuestro estoy de acuerdo, es un clic, ¿sí? Y tenemos que estar muy pendientes de ello y estar muy seguros cuando damos ese clic, porque muchas veces no hay vuelta atrás, ¿sí? Lo mismo que cuando me llaman por teléfono, si yo digo sí, quiere decir que estoy aceptando, ¿sí? Es como el clic, entonces es como mi firma, entonces estoy aceptando, y con ese sí tampoco puedo volver para atrás. Es más, en el teléfono no tenemos una flechita de deshacer o la flechita para volver para atrás, ¿vieron? No tenemos, peor todavía. Que igual en la práctica, una vez que di el sí, hice el clic, tampoco puedo volver para atrás.
y aunque vuelva para atrás ya quedó grabado que di el clic. Pero bueno, es una opción que se puede ocurrir cuando uno se desespera y no quería decir acepto con el clic. En el teléfono no, dije sí, y eso generalmente queda grabado y después termina siendo usado por las empresas para decir que la persona aceptó, porque dijo que sí. Por eso hay que escuchar muy bien cuando me ofrecen algo por teléfono y hay que leer muy bien las bases y condiciones de una oferta cuando voy a comprar vía internet. Bueno, acá hay algunos datos ilustrativos que no me voy a detener demasiado respecto a cómo se accedió a Internet fija y móvil de enero de 2016 a diciembre de 2018. ¿Sí? Obviamente todo fue en ascenso y mucho más en lo que fue Internet móvil que en Internet fija, o sea, en dispositivos, para que se entienda. Bueno, después hay un tema de facturación, que eso tampoco hace falta que se los detalle demasiado, aunque esto es viejo y es previo a la pandemia. Imagínense cómo deben haber crecido estos números mucho después de la pandemia, a pesar de que el poder adquisitivo de la gente era mucho más bajo, pero la única manera de comprar generalmente era o por teléfono o haciendo un clic en la computadora con alguna app o con alguna aplicación o con alguna página web. Entonces acá venimos a hablar del ASPO, que por suerte ahora ya no estamos, pero en su momento cuando estábamos en ASPO teníamos esta cuestión, esta condición que elevaba el comercio electrónico. Y en ese momento decíamos que 1 de cada 10 compradores hacía compras online por primera vez durante el ASPO, ¿sí? Gente que nunca había tenido la necesidad o que nunca había querido, por ahí, tal vez, aprender. Y incluso me incluyo, o sea, yo empecé a hacer mucho más compras electrónicas durante la pandemia que antes. Y yo, pueden decir ustedes, como doctora, usted que está con la tecnología, que va, que viene, que da esta charla, no compraba por internet. No, la verdad yo soy muy desconfiada, y trabajando en la oficina de defensa del consumidor más. Entonces la verdad que trataba de no. Y además, no sé, soy muy de que me gusta ver lo que voy a comprar y a veces no me conformo con una simple publicación o una foto. ¿Sí? Entonces, la verdad que no era de comprar. En el ASPO cambió. En el ASPO compré un montón de cosas, hasta cosas de extrema necesidad que en otro momento ni se me hubiese ocurrido que lo iba a hacer a través de una plataforma online. ¿Sí? Y bueno, esto lleva a ver que no solo la gente que solía comprar, sino la que no solía comprar empezó a hacerlo, y la que no sabía cómo empezó a aprender, o empezó a generar algún tipo de vínculo con alguien que lo pudiera ayudar, porque en muchos momentos no quedaba otra opción, ¿sí? Dentro del ASPO, obviamente. El 8% de los argentinos durante el ASPO compraron online por primera vez, ¿sí? Y 3 de cada 10 empresas creen que este tipo de comercio obviamente va a seguir en crecimiento después de la cuarentena a ritmos importantes, impactando al 150% casi de la facturación del 2020. Todavía no tengo del 2021, pero imagínense que mucha gente ya se quedó con la impronta de comprar de esta manera, ¿sí? Ya lo tiene como un servicio dentro de su rutina, ¿sí? Ya piensa que esto es así, que les fue fácil, que les es más fácil, y la verdad que vuelvo a ponerme de ejemplo. Yo realmente estoy yendo muy poco a comprar presencialmente lo que necesito. ¿Sí? Sigo ahora con la vorágine del comercio electrónico que adquirí durante el ASPO, porque me di cuenta que es más fácil y porque como ya lo tengo y lo voy manejando, es tiki tiki. Y algo que pasó durante el ASPO, que ahora está mucho más aceitado, hablando mal y pronto, fue el tema de las entregas, de los plazos, si para entregar, de un montón de cuestiones que en ese momento eran muy lentas o no estaban bien armadas, porque bueno, fue todo de golpe, fue demasiado trabajo para muchas empresas que podían entregar, pero no tenían con quién porque no se podía circular, porque solo podían circular ellos y los otros no. Entonces, bueno, ahora eso cambió, entonces generalmente uno compra y en el mismo día está recibiendo el producto, a veces en horas. Y eso es fundamental cuando uno está todo el día por ahí ocupado o no puede salir de su casa por otras situaciones que no tienen que ver con una pandemia y le facilita esta cuestión. Algunos datos de interés, según los datos del INDEC, el 75% de la población tiene acceso a Internet y de ese porcentaje un 80% lo hace a través de teléfonos móviles. O sea que fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque hoy casi nadie
casi ninguna persona podemos ver sin celular, ¿sí? Sea un celular más obsoleto o un celular más tecnológico, la mayoría tiene un celular, ¿sí? Hasta la gente mayor tiene un celular muchas veces, aunque tal vez no lo usen para hacer compras por internet, lo tienen, ¿sí? Entonces, por eso es mucho más el ritmo de crecimiento de las compras a través de los celulares que tal vez de una computadora, ¿sí? O que de una tablet, que no cualquiera tiene una tablet, ¿sí? Generalmente los más jóvenes son de tener tablets y por ahí los más jóvenes no son los que más compran, y cuando hablo de jóvenes me hablo de la edad infantil, no hablo de adolescentes o de jóvenes adultos. Bueno, la proyección para el 2025 es que las ventas de consumo masivo vía internet se representarán en el 5% del mercado en Argentina, hoy un 0,8%, hoy estamos hablando del 2020, y un 3% en México y Brasil, liderado por el crecimiento en megaciudades como Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires. Obviamente las grandes ciudades siempre tienen más de este tipo de fenómenos de compra. Saliendo de todo el índice de estadísticas, vamos a los aspectos a favor y no tanto de las compras por comercio electrónico. Bueno, las ventajas es que hay una reducción de costos administrativos y de transacciones que van asociados, ¿sí? Hay un acortamiento de los procesos de distribución e intermediación de bienes, ¿sí? Y hay una posibilidad de operar en forma continua, indistintamente de horarios, días laborales o no laborales. Esto es genial porque uno puede comprar lo que necesita a las 2 de la mañana, total, me va a llegar a las 2 de la tarde del día siguiente o dentro de una semana o 4 días cuando yo pacte una entrega, pero si no me quiero perder una oferta o quiero quedarme tranquilo de que compré lo que necesitaba para el otro día o para dentro de unos días, porque estoy planeando algo, porque estoy trabajando y hasta la compra del supermercado, que no tengo tiempo ni de ir, bueno, tengo esta posibilidad y puedo comprarlo generalmente en cualquier horario, ¿sí? Con esto también viene el tema de que superamos las barreras nacionales para comprar. Hoy compramos a otros países. Hoy y hace muchos años atrás, con el nacimiento inclusive del comercio electrónico, una de las vedettes, como digo yo, de esta situación de compra era que yo le estaba comprando a otro país y a precios de otro país, más allá de que después con la conversión, los impuestos, que esto, que el otro, del dólar, del cambio, salga, no salga lo mismo, convenga, no convenga, la realidad es que yo puedo comprar un producto en China, puedo comprar un producto en Estados Unidos, estando acá sentado en un partido del conurbano en Buenos Aires, ¿sí? Y eso es algo que hace unos años no hubiésemos pensado que iba a suceder. Y por el otro lado tenemos otra ventaja que es el aumento de la celeridad en las transacciones. Como decíamos antes, es rápido el comprar, el hacer el clic, el leer, el tener la posibilidad, siempre que nos las den, de leer las bases y condiciones. Todo eso es mucho más rápido, porque si yo estoy en un negocio, generalmente no me voy a detener a leer todo, los sí, los no, lo que tengo, lo que no tengo. Sí, voy a preguntar y me voy a quedar con lo que me cuenten, pero lo que me cuenten no está puesto en ningún lado. Y después si tengo que reclamar, es lo que me dijo el vendedor. En cambio acá yo voy a leer todo, ¿sí? Antes de hacer el clic. Y entonces de esa manera tengo otro tipo de prueba a mi favor en caso de tener que reclamar. Ahora, así como tengo eso a favor, también tengo una desventaja, ¿sí? Varias. Una es que la información y las prácticas comerciales son muy abusivas hoy en cuanto al tema de Internet. Más que nada respecto a los bienes y servicios y sus precios, ¿sí? Tenemos abusividad en un montón de cuestiones. Tanto, por ejemplo, en lo que decíamos recién de las bases y condiciones, hay muchas bases y condiciones que son altamente abusivas y que uno piensa que, bueno, las deja de lado y compra igual, y después al reclamar se da cuenta del abuso de eso que estaba al hacer el clic firmando, ¿sí? Y a esto encima le sumamos la publicidad engañosa, ¿sí? Y las barreras lingüísticas. Muchas veces, cuando compramos, sobre todo a veces al exterior, hay páginas que nos ofrecen los productos que vamos a comprar en otra moneda, que inclusive por ahí no es el dólar, que es la que estamos más acostumbrados a hacer el cambio, inclusive en nuestra mente ya, y es muy difícil a veces entender cuánto eso finalmente nos va a costar, cuánto eso nos va a costar que nos lo envíen acá, ¿sí? Y en cuanto a la publicidad engañosa, tal vez porque yo he visto muchas ofertas de productos, por ejemplo, hay una página muy conocida que es de viajes, que termina con Kim,
y empieza con Bu, que generalmente hay que tener mucho en cuenta que los precios que publican ahí, si bien son en pesos, están basados en el dólar al día de la fecha, y que te lo muestran en pesos, pero al momento de tener que ir a pagar en la tarjeta lo van a descontar en dólares muchas veces, y después hacen la conversión como cualquier compra en dólares que hacemos a cualquier otro país, a pesar de que esa página esté siendo prácticamente una oferta de casi todos los destinos dentro de Argentina en ese momento que estoy buscando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta esa situación. Antes de comprar, de última hay que contactarse con el vendedor, con el servicio de atención al cliente de la página, ¿sí? Para todas estas cuestiones, sobre todo el cambio de monedas, entenderlas. Bueno, también obviamente tenemos ofertas de comercio electrónico basadas en la simulación de identidad. O sea, por eso hay que tener, o sea, a todo esto del servicio, yo les dije, yo soy desconfiada del tema de comercio electrónico, está muy ligado el tema de tener desconfianza a la hora de poner mi tarjeta, los datos de mi tarjeta, los códigos de seguridad, y si la otra persona a la que le estoy comprando es quien dice ser, no es quien dice ser, y a veces no basta con saber que la persona nos pasa un quit, nosotros buscamos a través de internet y vemos que la persona si tiene una constancia de quit, es monotributista, bárbaro, pero tengo una dirección de AFIP, o sea, tengo la constancia de inscripción donde me dice la categoría, el rubro, una dirección física en donde va a estar en caso de que tengo que comunicarle algo, que reclamarle algo. Entonces, ojo, porque nosotros vemos muchas personas que sobre todo compran por Instagram, por Facebook, por ese tipo de redes sociales, que en realidad se quedan tranquilos cuando les mandan los datos para depositarle, para hacerles la transferencia, porque buscan el nombre y apellido de la persona o el número de quit que les pasan y figura como en AFIP o en la página, por ejemplo, más usada que es Quit Online, figura como la constancia de quit, pero eso no quiere decir que esté dado de alta en AFIP, ¿sí? Con la categoría que corresponde, ¿sí? Que esté al día y que nos pueda imprimir esa página, la constancia en donde por debajo tengo hasta el domicilio fiscal que esa persona declaró. ¿Sí? Eso no lo tienen la gran mayoría de los que nos venden por Facebook y por Instagram, así que por favor chequeen esas cuestiones, porque después a la hora de hacer un reclamo no tengo a dónde citar a la persona, ¿sí? O a ese proveedor al que le compré. Samantha, Sí. si me permitís, una cosita a raíz de un caso que nos llegó esta semana, aún teniendo todo esto que vos decís, ni siquiera estamos seguros de que estamos hablando con la persona que dice ser. Ni hablar. Tengo por un eso caso de la una persona que le abrieron 4 perfiles falsos para cometer estafas, una persona que efectivamente vendía, pero bueno, le hicieron 4 perfiles falsos en redes sociales. Sí, no lo dudo. A ver, yo hablé del caso más común, que es la compra por redes, dando este tip de chequear y no chequear solo la constancia de quit, sino la constancia de AFIP, pero vuelvo a repetir, a veces, nada, es un riesgo que toma el consumidor, que a veces sale bien, a veces no, pero la simulación de identidad de los que sobre todo venden por redes sociales es tremenda, es tremenda. De hecho, hoy en el Coprodec, cuando lo mencionaron, hubo un caso que el director nacional de defensa del consumidor mencionó de que tuvieron más denuncias contra un sitio de Instagram, que a su vez era el nombre completo de una persona, más denuncias en el 2020 de ese sitio, contra ese sitio y esa persona, que contra el banco, por ejemplo, Galicia. Lo cual es una locura, fíjense, como otra cosa que hoy, aparte, hablando de e-commerce y hablando de internet y de tecnología, ¿cómo no chequear antes de comprar los comentarios, ¿no? ¿Qué hace la gente en redes? ¿Qué hacen en internet? Hay un montón de formas de chequear la reputación de esa empresa sin estar comprando de manera indirecta con plataformas, como ahora van a ver con el doctor Luisi. Solamente googleando. Ahí se van a dar cuenta de cómo es la situación de ese vendedor, ¿sí? Porque si tengo todos comentarios desfavorables y negativos, no tendría que ser raro que decida no comprar, o sea, tendría que ser muy tonto o tonta en comprar a una persona que tiene tantos comentarios desfavorables. Por eso, antes de comprar hay que tener millones de precauciones, lamentablemente, en nuestro país. Y bueno, a ver, las promociones relacionadas con la protección de los datos personales y la vida privada de los usuarios,
el retraso e incumplimiento en la entrega de los productos o la entrega de productos defectuosos, equivocados, falsos. Eso es muy común, muy común. A ver, por ejemplo, compró a un proveedor X determinado producto y el producto me llega en una caja cerrada y cuando lo abro tengo un cartel que dice perdiste, ¿sí? O no tengo nada, o tengo una hojita en blanco. O sea, ¿cuántas veces pasó esto? Constantemente sucede, ¿sí? Entonces, ante esto, si yo estoy comprando a un sitio seguro o a un proveedor seguro del que me empapé de sus datos antes de hacer la compra, que encontré todo, seguramente puede hacer el reclamo. ¿Sí? En cambio, y puede haber no sido culpa del proveedor, chicos, o sea, puede haber sido culpa del que empacó, puede haber sido culpa, hay una cadena detrás del proveedor al que yo le hago un clic en internet para comprar, que puede haber fallado y por eso el producto me llega mal, me llega roto, o no me llega, o me llega la caja vacía, ¿sí? Entonces, por eso también es importante incluso tener un buen servicio de postventa, que lamentablemente eso sí es muy defectuoso en nuestro país respecto a las ventas de comercio electrónico. La mayoría de las empresas o de los proveedores no tienen un buen servicio de postventa y por eso la mayoría termina siendo un reclamo en defensa del consumidor, porque si tuvieran un buen servicio de postventa seguramente tendríamos mucho menos reclamos en las oficinas, ¿sí? Es lo mismo que digo de las oficinas de atención al cliente. Si hubiera mejores servicios de atención al cliente, tampoco tendríamos tantos reclamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una gran falla dentro del comercio electrónico, el tema del servicio postventa, ¿sí? La falta de seguridad en las transacciones, especialmente en las que son relacionadas con los medios de pago, y acá volvemos al tema de la simulación de identidad, del miedo a dar los datos de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque constantemente estamos con el tema de los pescadores que están ahí al azar para estafar electrónicamente, el tema del phishing, o sea, constantemente estamos con esto en la cabeza, lo vemos por todos lados, sin ser abogados, sin ser personas que trabajen en una oficina o en ente estatal que tenga que ver con esto, y sin embargo lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Hasta en los noticieros, esta es la realidad. Entonces, la falta de seguridad en las transacciones electrónicas todavía es muy grande, lamentablemente, en nuestro país, es muy alta. El nivel de inseguridad a la hora de comprar poniendo nuestra tarjeta de crédito o débito es muy alta, ¿sí? La mayoría de los delitos de estafas electrónicas y todo se producen cuando una persona ya ha comprado alguna vez de manera electrónica, ¿sí? O ya ha dado los datos alguna vez de su tarjeta para alguna transacción, ¿sí? Y otra desventaja es la determinación de la jurisdicción competente y el derecho aplicable en las controversias de comercio electrónico transfronterizo, entre otras problemáticas asociadas. ¿Con esto qué queremos decir? Tenemos un re problema, lo digo así, respecto a la competencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en las compras presenciales nosotros generalmente nos regimos por la vieja 24240, que era donde se establece la relación de consumo, o se establece por competencia en donde yo fui y compré o donde yo fui y contraté, ¿sí? De manera presencial. Ahora, cuando es electrónica, ¿dónde estoy comprando? ¿Sí? Porque yo puedo decir que estoy en mi casa para decir, por ejemplo, yo vivo, no sé, en Partido 3 de Febrero, entonces yo puedo decir que yo cuando compré estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque quiero denunciar en OMIC 3 de febrero. Pero en realidad estaba en mi trabajo en San Martín. Entonces, en realidad, si vamos por donde yo estaba al momento de comprar, yo estaba en San Martín. No puedo denunciar en 3 de febrero como yo quiero. Pero miento y digo que estaba en mi casa. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si el consumidor me está diciendo la verdad o no para terminar optando por una u otra oficina que por ahí le quede más cómoda o por ahí escuchó que funciona mejor o por lo que sea, ¿sí? Entonces, para no discutir con estas cuestiones que se complicaban en un momento, nosotros en la oficina de San Martín, de Defensa del Consumidor de San Martín, lo que hacemos es, cuando son temas de comercio electrónico, de compras o contrataciones a distancia, se rige la competencia por el domicilio del consumidor, ¿sí? Entonces, ahí no hay forma de que me diga, estaba en la casa de un amigo, estaba en el trabajo, estaba... No, es donde usted vive. No importa si cuando compró estaba en otro lado, ¿sí? Y con eso también podemos salvar las distancias de un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuando se contratan
pasajes o viajes en donde uno ya lo que ya implica otra jurisdicción mucho más alejada de por ahí el AMBA o CABA, y entonces ahí nos quedamos más tranquilos, porque como cuando contratamos electrónicamente ponemos como regla que es en donde vivimos, la competencia ya está más allanada, ¿sí? Bien. Bueno, la mayoría de las transacciones electrónicas que se realizan en la actualidad se basan en acuerdos que se aceptan pulsando un botón, ¿sí? En una plataforma o página web, el famoso clic de que hablábamos recién. Y el consumidor queda vinculado entonces por las condiciones generales del contrato al pulsar dicho botón o hacer clic. De modo que en los contratos electrónicos la aceptación queda sujeta a la posibilidad de verificar previamente, como decíamos antes, por parte del consumidor las condiciones generales de contratación y que la información que allí nos están dando resulte relevante y suficiente, ¿sí? Porque de dichas condiciones generales y su aceptación se va a constituir el documento electrónico, ¿sí? Que aunque no sea un contrato como el que yo estoy acostumbrado a firmar cuando, por ejemplo, voy a comprar un auto en una concesionaria, termina siendo una pieza similar, ¿sí? Y tal vez lo que está en la pantalla, le hago un print y termina siendo ese contrato de bases y condiciones del que estoy hablando, aunque en la práctica no lo parezca. ¿Se entiende? Por eso es tan importante entender que la modalidad de comercio electrónico y la compra, etcétera, ahora es diferente y no es tan parecida a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer como contrato, a leer como condiciones de oferta y venta, con esas condiciones chiquititas que a veces no entendemos nada. Acá tal vez están en grande, no son suficientes, y entonces tengo que pensar si voy a comprar o no, ¿sí? O a veces directamente no están. Las condiciones de oferta no son 3 ítems que me digan cómo me va a llegar, cuándo me va a llegar y cuánto me va a salir, ¿sí? Hay todo un trasfondo de cuánto es el plazo de garantía. Ahora van a ver con el doctor Luisi, tal vez, si no lo adelanto rápido, que hay muchos intermediarios, por ejemplo Mercado Libre, que generalmente tiene 30 días de garantía por su compra. Claramente no es así, chicos, aunque lo diga en la página, porque la garantía no puede ser de 30 días. Nosotros tenemos 6 meses si es un producto nuevo, y 3 si es usado, y eso lo dice la propia Ley Nacional de Defensa del Consumidor, así que por más que en las condiciones, en esa plataforma de venta me pusieron 30 días, ya están infraccionando la ley, ¿sí? Y esas cosas uno las tiene que tener en cuenta. Bien, entonces para la normativa, el consentimiento de lo que hablábamos, este clic que vamos a dar para aceptar, es, según el artículo 983 del Código Civil y Comercial de la Nación, se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla, ya sea una comunicación verbal, de recepción en su domicilio, de un instrumento pertinente o de otro modo útil. Por ello, en esta última variante, ¿sí?, podemos incluir la aceptación mediante el clic del mouse. Lo mismo que estábamos hablando recién, pasado al articulado del código. Bien, el régimen normativo, rápidamente, bueno, perdón, ahí, a ver, bien, perdón, se me borró la imagen. Bien, el régimen normativo, a ver, no lo voy a adentrar demasiado porque sé que el doctor Luisi después va a hablar de esto, ¿sí? Como vieron recién, un par de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y no sé por qué me salta sin tocar se me salta la computadora. A ver, tenemos el artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor, sí, que tiene un tratamiento diferencial para lo que es la contratación a distancia. Tenemos obviamente lo que hablábamos de la contratación a distancia bien amplia, ¿sí? No solo dentro del comercio electrónico o lo que es el e-commerce, sino también de una venta domiciliaria, ¿sí? De una venta telefónica, fuera del establecimiento del proveedor, ¿sí? Fuera de la presencialidad, ¿sí? Lo mismo también cuando participamos de algún concurso para la obtención de un premio o un obsequio, eso también forma muchas veces de una contratación a distancia, ¿sí?
Bueno, y en el derecho argentino se consagra y regula expresamente los contratos de consumo en la Ley de Defensa del Consumidor, en el Código Civil y Comercial de la Nación, y específicamente en el libro tercero, título tercero, se comprenden los contratos electrónicos como especialmente idóneos para hacer surgir la relación de consumo. ¿Sí? A ver, obviamente dentro de la Ley de Defensa del Consumidor van a encontrar un montón de artículos que aplican para los supuestos de venta domiciliaria, pero también que generalmente están como el tema de garantías para cualquier producto que compro y que también son para las compras electrónicas, ¿sí? Lo que tiene que contener un documento de venta, cuánto tiempo tengo para una garantía, ¿sí? Entonces, generalmente hay muchos artículos, como el del deber de información del cuarto, que también aplican cuando hacemos compras de manera electrónica. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación, de nuevo, ¿sí? Tiene modalidades especiales de compra, incluyendo estas que son las electrónicas, del 1104 al 1116, ¿sí? Y los contratos celebrados a distancia, según el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 1105, hablan de los distintos medios, y habla de los medios postales, de los medios electrónicos, de las telecomunicaciones y los servicios de radio, televisión o prensa. Es bastante amplio, yo creo que mucho más que la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto establece la cuestión de compra electrónica. Quedó un poco atrasada la 24240 en cuanto a esta modalidad. Bueno, seguimos con la normativa del código, y acá están los articulados que yo les mostraba, que van interactuando, ¿sí? con el código, con los distintos artículos de la ley 24240, que se usan generalmente para compras presenciales, pero que también van para compras electrónicas, que son el deber de la oferta del 7, el cuarto de deber de información, lo que tiene que contener el documento de venta, otra vez el tema de las garantías, y lo mismo sí lo tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, lo mismo exactamente. Bien. Bueno, el ámbito normativo internacional para el comercio electrónico también habla a nivel internacional todo lo que son las resoluciones de la Secretaría de Coordinación Técnica, ¿sí? Ha aplicado todo lo que tenga que ver con estamentos de comercio electrónico, de finanzas y temas de compras electrónicas. También las directrices de las Naciones Unidas para Protección del Consumidor, que no me voy a expandir en esto porque después les mando el PowerPoint, lo voy a dejar para que lo puedan leer con detenimiento. Las conclusiones y enumeración final: el comprador y el vendedor realizan una contratación a distancia a través de los diferentes medios que hemos señalado, por lo que no resulta necesario que se hallen presentes simultáneamente. La oferta debe realizarse por los medios enunciados en la norma, y la aceptación del co-contratante debe transmitirse por los mismos medios. El derecho de arrepentimiento del consumidor, que habla el artículo 34 de la 24240 respecto de la contratación efectuada, ¿sí? Es de 10 días, ¿sí? Desde que yo recibo el producto. Y tiene un porqué. ¿Por qué? Porque yo no pude ver el producto, no lo pude tocar, no pude saber bien cómo era, entonces tengo la posibilidad de arrepentimiento que no tengo cuando compro de manera presencial. Y esto es, creo que una de las cosas más importantes de la 24240 en cuanto a comercio electrónico, y la diferenciación que hace con la compra presencial, ¿sí? Reitero entonces, arrepentimiento de compra solo se puede cuando compro de manera electrónica, no, o contrataciones a distancia, no cuando compro de manera presencial. Y esto es muy importante que lo entiendan porque muchas veces es fácil confundirlo, ¿sí? Y hay que recordar que lo que caracteriza a la venta a distancia es que los medios mencionados pueden ser empleados sin la presencia simultánea de las partes contratantes, pero es por ello que hay que tener mayor precaución e información para llevar a cabo dicha contratación, ¿sí? A ver, se hace necesaria e imperiosa la necesidad de una regulación más amplia, como decía al principio, de este tipo de contratación en la Ley de Defensa del Consumidor, que ya quedó como un poco vieja o desactualizada en cuanto por ahí al código y en cuanto a otras cuestiones que pasaron después del 2015. Y con esto se me está por cortar la computadora, me voy a despedir y le doy el paso al doctor Luisi. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Lagruta, muy amable por su tiempo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al estimado... Quedó alguna pregunta, pero bueno, tenemos al doctor Luisi que seguramente las va a poder saber contestar. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra. Muy bien, no, gracias a ustedes y como digo siempre, gracias por la invitación, un placer estar acá y gracias a los que están del otro lado un viernes a esta hora escuchándome a mí, básicamente. ¿No? Se ve que no tuvieron otro mejor plan. Vamos a seguir con lo que venía hablando Samantha. Yo lo que voy a abordar ahora en este tiempo, obviamente más allá de contestar las preguntas ahora al final que hayan quedado también de la parte que habló la doctora, centrarme básicamente en tres grandes temas. Derecho de revocación, el tema de los intermediarios, como dijo Samantha, y la responsabilidad que tienen los intermediarios en la relación de consumo, qué tipo de responsabilidad les puedo aplicar y qué tipo de sanciones se les puede imponer. Y después algún tipo de vuelta de solución a algo que también planteaba Samantha, y este problema que se podía dar por contratar con un hosteador fuera de Argentina, o sea, una empresa que no tenga local en Argentina. ¿Qué podemos hacer como consumidores para defendernos en ese caso también? Como dijo Sammy, yo también voy a poner un power porque de esa manera me puedo ir guiando de lo que voy hablando para no irme por las ramas, básicamente. Muy bien, ahí estamos. Como veníamos hablando y como decía Samantha, ¿no? Digo, yo también fui uno de los que entró a comprar de manera electrónica en la pandemia. ¿Por qué? Porque también sentía ese miedo de decir con quién estoy contratando, qué va a pasar, me va a cumplir o no cumplir. Y por eso yo entiendo y se entiende, también entiende la doctrina, que este comercio electrónico tiene que tener una mayor protección que el consumo presencial. Por eso, el consumo electrónico tiene una herramienta que no tenemos en el derecho presencial, que es el derecho de revocación. Esa posibilidad de, entre comillas, arrepentirme de la compra y disolver la relación. El derecho de arrepentimiento básicamente es ante la propuesta de venta que se efectúa y la aceptación. Vieron que Samantha decía, la doctora decía, una vez que pongo clic ya no hay vuelta atrás. No puedo deshacer en ese momento la compra, pero sí tengo un plazo, que en la ley de defensa del consumidor dice 10 días corridos, para poder arrepentirme de esa compra a distancia. Lo tiene que hacer dentro de 10 días corridos, según ley de defensa del consumidor. Ahora vamos a ver que el Código Civil da otro tipo de plazo, a partir ya sea de la fecha de entrega de la cosa o bien desde que se celebró el contrato. Tenemos doble plazo. Lo que ocurra último, obviamente, y tiene obviamente el derecho a recibir lo total de lo abonado. ¿Por qué nos da ese doble plazo? Bueno, por un lado porque puede pasar, como dijo Samantha, que una vez que puse OK y dije, no quiero esto, me puedo arrepentir a partir de ese momento. O bien, puedo estar de acuerdo con la compra, pero cuando recibo el producto no era lo que yo esperaba, supongamos. Entonces por eso se da la doble posibilidad de empezar a contar el plazo desde ese momento. Y la ley también, el artículo que vamos a ver ahora, el 34, también nos dice que este derecho tiene que estar informado por el proveedor, dice por forma escrita al momento de contratar, se entiende obviamente en la página web, supongamos, de forma clara y notoria en todo documento en el cual el consumidor acepte la compra. Como le dije, artículo 34 dice exactamente esto. 10 días corridos, claro, porque vuelvo a repetir que el Código Civil puede decir otra cosa, que el vendedor tiene la obligación de informar por escrito que el consumidor la facultad de revocación, o sea que si no lo hace, estaría violando la ley de defensa del consumidor. Y también lo que nos dice es que el consumidor tiene que poner a disposición del vendedor el bien y que los gastos quedan a cuenta, los gastos que pueda incurrir esa devolución, quedan a cuenta del proveedor. Esto también fue modificado por el Código Civil que vamos a ver adelante. Pero esto era lo que teníamos desde el año 93. Obviamente que hablaba refería a los artículos 38 y 33, como dijo Sammy, esto quedó viejo porque, por ejemplo, no nombraba la compra por Internet, porque en el año 93 el Internet estaba poco desarrollado. Obviamente que es algo meramente enunciativo, no taxativo, por eso se aplica también en las compras por Internet.
Lo segundo que tenemos con derecho de revocación se da en el año 98, a través de la resolución 906 de la Secretaría Interior, de Comercio Interior, donde hablaba que la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, en la fórmula consagrada en el artículo 34, se le agregaba que debía ser consignado en negrita y con caracteres tipográficos equivalentes como mínimo al doble del tamaño utilizados en el cuerpo de texto general del documento. Es decir, que lo de aparte del derecho de revocación tenía que estar mucho más ampliado para ser más visible por parte del consumidor. Y agrega que el consumidor no debe informar la causa de la decisión, es decir, no tiene que explicar, por ejemplo, no, me arrepiento porque en la foto parecía más grande o era de otro color, no importa, no tiene que decir nada, pero que sí debía poner el bien sin uso a disposición del vendedor. Vuelvo a repetir, esto cambió. En el año 98 agregaron esto de sin uso. Los gastos de devolución iban a ser a cargo del vendedor, y era fundamental para que tenga el valor de arrepentimiento que el consumidor notifique por escrito, decía, la decisión al proveedor dentro de los 10 días corridos y obtenga una constancia de recepción firmada. Como que acá le pusieron un problema, ¿no? Esto de obtener la constancia de entrega firmada al proveedor. Pero bueno, esto se va a ir acomodando. En el año 94, cuando se reglamentó primero la ley, también se agregaba, ¿no?, que para ejercer el derecho de revocación el consumidor deberá poner de vuelta la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió, debiendo restituir al proveedor, al consumidor, todos los importes recibidos. Entonces en ese momento uno decía, bueno, el consumidor va a tener que extremar los cuidados al recibir el producto, esto igual lo va a tener que seguir haciendo ahora, pero bueno, tenemos una solución alternativa. Y yo decía, algo que pasa mucho y que lo hablaban antes, bueno, si yo voy a retirar algo de correo, o me llega del correo, abrirlo en ese momento. Chequear que si estoy comprando un celular, me estén entregando un celular y no un ladrillo. O jamás firmar en conformidad por un producto que no se ve. Esto pasa mucho, ¿no? Viene todo embalado y uno firma y no pone nada, y cuando lo abre, no es el producto, está todo rayado, todo golpeado. Esos son cuidados que tiene que tomar el consumidor y que está bueno que ustedes, si algún día asesoran a alguien por este tema, se lo expliquen. Más allá de que vuelva a repetir, ahora tenemos formas de sobrepasar estos problemas, porque el Código Civil trajo una modificación. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil? Y esta modificación importante que nos permite ampliar el derecho de revocación. Nos dicen que el derecho de arrepentimiento se reconoce al consumidor y que básicamente lo que trata de evitar es que el consumidor contractual prestado a través de las nuevas formas de tecnología tenga los mismos efectos como siendo manifestado en un negocio ordinario. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo. Hay que dar una protección mucho más amplia cuando se compra a través a distancia. El plazo para ejercicio es de 10 días, pero ya no habla de corridos, se entiende que son hábiles. Sí siguen existiendo la doble instancia, o de la celebración del contrato, o de la entrega del bien, o bueno, y agregan, o cuando la aceptación es posterior a ella. Perdón, yo dije 10 días hábiles, no, son 10 días corridos, pero agrega que si el día de la finalización resulta de un día inhábil, es decir, un domingo, queda automáticamente prorrogado el día siguiente. Eso establece el 1110. Este era el cambio, perdón, no lo de los 10 días hábiles. Es decir, 10 días corridos, pero si queda en un día inhábil el día 10, se pasa automáticamente al próximo día hábil, según el artículo 1110 del Código Civil. Y este plazo de reflexión, que son esos 10 días que tenemos, puede conducir tanto a la plena eficacia del contrato, si es que el consumidor no hace uso del derecho de revocación, o bien a la extinción del mismo, si es que lo termina ejerciendo. Esta facultad no puede ser renunciada, es una típica cláusula que en su momento se veía mucho, una cláusula abusiva de que el consumidor renuncie a su derecho de revocación. Bueno, no lo puede renunciar, y obviamente cualquier cláusula que diga eso se la va a tener por no escrita, según lo que establece el propio artículo 1110 del Código Civil. También hace hincapié el Código Civil en el derecho de informar, la obligación del proveedor de informar el derecho de revocación en toda documentación que se entrega al consumidor en el proceso inclusive de negociación, no solo al momento de contratar. Y debe encontrarse expuesto, como dijimos, en caracteres destacados, y tal manifestación debe figurar inmediatamente en una disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor usuario, dice el 1112. Con la idea que al momento de firmar, el consumidor vea el párrafo donde dice usted tiene 10 días para arrepentirse. Cuando digo firmar, estamos hablando digitalmente, ¿no? Como si fuera presencial, no estaríamos hablando de esto.
Obviamente, el 1111 aclara algo que no hace falta aclarar, pero lo que abunda no daña, es que el consumidor va a tener el derecho de revocación aun cuando el proveedor no le informe. Si no, sería fácil, el proveedor no le informa y pierde el derecho de revocación. Bueno, no es así. Ahora, obviamente que esto hay que notificárselo al proveedor. La revocación se la tenemos que informar. Entonces tenemos varias formas de informársela. Por escrito, una nota llevada al local, una carta de documento, por medios electrónicos similares, mail, WhatsApp, inclusive en el día de hoy, o directamente devolviendo la cosa al lugar dentro del plazo de los 10 días, según establece el 1110, o sea, si yo se lo devuelvo directamente al comercio, estoy demostrando que quiero el derecho de revocación. Y si bien el texto del 34 solo hace referencia a la evolución de la cosa, el artículo 1112 del Código amplía las formas con las que cuenta el consumidor para notificar la revocación, que es lo que hablamos de recién. Escrito, medios similares, electrónicos, mail, WhatsApp, etc. Y obviamente agregamos que en los tiempos que corremos, no solo es presente la carta de documentos, sino que hoy ya, después de más de un año y medio de pandemia, sabemos que un mail a una casilla oficial o un WhatsApp otorgado por el propio proveedor es claramente también una notificación fehaciente. Esto ya también lo ha dicho hasta la justicia, así que ya no vale la pena ni discutirlo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que trae el ejercicio del derecho de revocación? Si fue hecho dentro del tiempo y forma, las partes quedan liberadas de sus obligaciones respectivas y tienen que restituirse recíprocamente las obligaciones de una y la otra. Es decir, el consumidor devuelve la cosa, el proveedor devuelve el dinero. Obviamente que es una causal de restauratoria del contrato, eso lo genera para las partes obligaciones retributorias, nadie puede ampararse en solicitar daños y perjuicios. Y en cuanto a los gastos vinculados con este ejercicio, dice que el consumidor no deberá hacerse cargo de ningún gasto como consecuencia del ejercicio del derecho de revocación. Esto de si sale dinero, trasladar, por ejemplo, de flete de vuelta al comercio, será a cargo del proveedor. No tiene que abonar suma alguna si es que la cosa se disminuye en consecuencia al uso normal o de lo pactado, y que tiene derecho de reclamar el reintegro de aquellos gastos que se hayan realizado, siendo que fueran necesarios útiles, por ejemplo, para mantener la cosa. Tuvo que utilizar, no sé, frío o algo para que la cosa vuelva bien al proveedor, el proveedor tiene la obligación de restituir ese dinero al consumidor. Ahora, ¿cuándo hablamos de imposibilidad de devolución? ¿Qué pasa cuando el consumidor está imposibilitado de devolver el producto? Antes veníamos hablando que desde el 93 se hablaba que el consumidor, para poder ejercer el derecho de revocación, tenía que devolver la cosa. Bueno, el Código Civil dice, esperen, la facultad de revocación establecida por el consumidor no se ve limitada en su ejercicio ante la imposibilidad de restituir el producto. Si tal imposibilidad se produjo sin culpa del consumidor, este no adeuda nada al proveedor. Pero si la imposibilidad es imputable al consumidor por haber perdido la cosa por su culpa o dolo, deberá abonar al proveedor el valor de mercado de la prestación al momento del ejercicio del derecho de revocación, en tanto se supere el monto de la adquisición. Es decir, si el consumidor rompe la cosa, la pierde, lo que fuera por culpa o dolo, tiene que pagarle al proveedor el monto de mercado, siempre y cuando ese monto supere lo que ya pagó. Ahora, si es menor, la diferencia la tendrá que devolver el proveedor. Entonces, ya vemos que sin devolver la cosa, igual el derecho de revocación lo podemos hacer. Y esto es importante porque viene a ponerle, digamos, como un fin o una solución a esto que hablábamos recién del correo, ¿no? Yo compro, me llega el correo y me llega un ladrillo. Yo puedo pedir el de revocación porque la pérdida del producto no fue por mi culpa. Y ahí puedo pedir al intermediario, por ejemplo. Y ahí yo no adeudo nada en ese caso. O me llega rota la cosa, o se me rompe a mí. Puedo pedirle el derecho de revocación. Si el valor de mercado es menor a lo que yo lo pagué, voy a recuperar una parte de lo abonado. Eso lo dice el 1114 del Código Civil y Comercial. Y también nos trae algo que antes no había, que son algunas excepciones para ejercer este derecho de revocación. Son 3 supuestos en los que el consumidor no cuenta con derecho de revocar, teniendo como denominador común tratarse de productos que el consumidor conoce perfectamente de manera previa
aunque por la característica o haber sido solicitado bajo determinadas especificaciones del propio consumidor, no sería lo mismo poder vendérselo a otro. ¿Y cuáles son los casos contemplados? Productos confeccionados a medida o claramente personalizados, los de grabaciones sonoras o de video, de discos, de programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, con ficheros informáticos suministrados por vía electrónica, bla, 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 y la prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. En ese tipo de cosas no se va a poder pedir el derecho de revocación. Ahora, la pregunta es, ustedes me dicen, ya me hablaste de ley de defensa del consumidor, de decreto reglamentario, de resolución, de código civil. ¿Qué aplicó hoy por hoy? Bueno, la realidad es que, en base al artículo 7 del Código Civil y el diálogo de fuentes, tengo que aplicar la norma más favorable al consumidor. De todas las que hay, veo cuál es la más favorable. En este caso particular, se da que el Código Civil es la norma que trata del derecho de revocación de manera más amplia, con lo cual, en este caso particular, se va a aplicar siempre el Código Civil, por esto que le decía, ¿no? Los 10 días, con ese día extra si es inhábil, la posibilidad de ejercer el propio derecho de revocación, aún cuando no tenga el producto, cosas que antes no teníamos en la ley de defensa del consumidor. Y obviamente, esto ya se habló mucho, ¿no? Desde que salió el Código Civil en 2015, el Código Civil no derogó la ley de defensa del consumidor, coexisten, por eso siempre vamos a aplicar, según el individuo consumidor, lo más importante. Y obviamente por derecho de revocación hay 1000 casos, pero yo traje uno que se dio en el año 2019, previo a la pandemia, en la oficina, que clarísimo, ¿no? Digo, una persona había comprado a través de Mercado Libre una televisión 42 pulgadas a una persona física. Previo a la compra, la consumidora consultó si la televisión era nueva, porque tenía un sticker, la aduana, bla, 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 le dijeron que sí, compra. Ni bien le llega, se da cuenta que eso que dijeron que sí era todo mentira, entonces, vía WhatsApp, que era el medio por el cual ella se había contactado con el vendedor para hacer todas las preguntas previas, le dice, no, mira, no quiero nada, no era lo que me habías dicho, quiero, te la devuelvo, devolución del dinero. Y lo mismo hace con Mercado Libre vía mail. La empresa dice que la empresa abre un canal de reclamo con el vendedor, esto que va haciendo Mercado Libre, espera los días, según Mercado Libre, le consulta al vendedor, el vendedor le dice, yo le envié la televisión bien, fallan al favor y le entregan el dinero. La persona hizo la denuncia, se hicieron las audiencias, increíblemente Mercado Libre no ofreció nada, no se llegó a una buena audiencia y terminó una sanción, tanto para el vendedor como Mercado Libre, que terminaron abonando para la consumidora. Pero digo, traigo el caso este porque era muy claro. Inclusive la persona hizo mal lo que le pide la ley, porque dio el por qué se estaba arrepintiendo. Y ni siquiera debió hacerlo porque, como dijimos, no hay que justificar el arrepentimiento. Pero en este caso, se cumplió con el parámetro, inclusive la persona hizo la denuncia, el mismo manifestó su derecho de revocación, su intención de arrepentirse el mismo día que recibió el producto, así que, más claro, echaré agua, artículo 34 de acá en Chile. Y una herramienta que ya viene hace un par de años y que se fue ampliando en este último tiempo, que nos trae, que nos impuso la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, es el botón de arrepentimiento. Como lo dijo Samantha, ¿no? ¿Vieron? Ella hablaba siempre del botón de aceptar condiciones, eso, esto. Bueno, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor hace un paralelismo y le dice, bueno, si es tan fácil contratar, que sea tan fácil arrepentirse. Y a través de la resolución 424 del año pasado, obliga a los proveedores que comercializan bienes y servicios a través de la página o aplicaciones web, tener publicado un link denominado botón de arrepentimiento. Ese link tiene que ser abrir un formulario directamente, o sea, no te puede ir derivando de página a página, vos tenés que entrar directo por ese link a un formulario que tenés que llenar solo con tus datos, enviar, y en 24 horas de recibido, la empresa tiene que dar lugar al derecho de arrepentimiento e informar al consumidor el código de identificación. Hoy justamente, en la reunión con la que hablaba Romina, que estuvimos hoy a la mañana en el Coprodec, estábamos hablando justamente del botón de arrepentimiento y el director nacional hablaba de que la mayoría de las páginas, de las empresas más grandes lo poseen, y que van a tratar de esto, de universalizarlo, para justamente buscar esta igualdad, ¿no? Digo,
pones clic, aceptaste todo, término y condiciones y contrataste, bueno, que haya un clic también que permita al consumidor arrepentirse dentro del plazo establecido por ley. O sea, el botón de arrepentimiento tiene que estar siempre, no va a surtir efecto si el consumidor lo hace dentro de los 10 días como establece la ley. Ahora bien, como le dijo Sami, ella habló de contratación directa, ahora yo les voy a hablar de contratación indirecta y de un tema que últimamente viene teniendo muchos idas y vueltas, que básicamente son los intermediarios. Los intermediarios en la relación de consumo, en esta relación en el comercio electrónico. Para ponerle nombre y apellido, los más conocidos, Mercado Libre, Despegar, Al Mundo, OLX, etc. ¿Podemos también poner a pedido ya en la lista? Sí, todos. Que hay un tema particular con pedido ya que te agrega de prepo la propina, pero ya vas a llegar seguramente. Sí, una cosa impresionante. Sí, no, yo lo vi lo de la propina de pedido ya, no lo uso mucho en la plataforma, pero sí, que te la agregue prepo claramente. O sea, no saben qué hacer los intermediarios para perjudicar al consumidor. Esto ya lo dijo Samantha, pero lo aclaro. A ver, la responsabilidad por las ventas por Internet se rige por las normas generales del Código Civil y a su vez, obviamente, por las leyes de defensa del consumidor. Obviamente que desde el día 1, Romina lo va a decir, el comercio, las empresas dicen yo soy intermediario, no tengo nada que ver, no practico en la relación de consumo. Falso. Está clarísimo, un intermediario es parte de esa cadena, es proveedor y por lo cual se le puede aplicar tranquilamente la ley de defensa del consumidor. O sea, no cabe duda de la responsabilidad de los intermediarios. Entonces, se asimilan los intermediarios a la figura de proveedor del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, y de esta forma se reconoce que el intermediario es un proveedor y que también tiene que responder por algún daño que pueda surgir por su actividad, según lo establece el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esta es por lo menos la posición mayoritaria. Obvio que hay idas y venidas, la vamos a ver con jurisprudencia, que siempre es la que nos marca cómo viene todo. El primer fallo importante con respecto a la responsabilidad que tienen los intermediarios es el de Clax Enrique contra Mercado Libre de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil de Nación. En ese caso se ordenó a Mercado Libre indemnizar con 40.000 pesos a dos hermanos que adquirieron localidades para el espectáculo municipal de Gustavo Cerati. Cuando llegaron a la recital fueron detenidos porque las entradas habían sido denunciadas como robadas por los organizadores. Ellos claramente se la compraron a otra persona por Mercado Libre. ¿Qué es lo que sostuvo acá la sala para resolver así? Mercado Libre no está excluido de la categoría de proveedor, por lo que está obligado frente a los actores hasta el momento mismo en que se haga efectiva la prestación del servicio. Y hay un cargo encima, agrega, por la publicación y un cargo por la venta. Entonces, Mercado Libre lucra no solamente con el espacio que proporciona a los usuarios, sino también con las operaciones que se realizan. Entonces, Mercado Libre interviene, y por ende es responsable, en el mismo momento en que cuando en apariencia crea la apariencia y logra atraer para sí la confianza de sus clientes. El tema confianza es fundamental en todo lo que tiene que ver con intermediación, o por lo menos en el tipo de fallo. Ustedes van a ver que uno de los pilares fundamentales de todas estas decisiones que estamos sirviendo es la confianza que genera el sitio, la confianza que genera la marca. Y dice justamente que esa confianza constituye la fuente primaria de las obligaciones y también de las ganancias. Entonces, sea cual sea el argumento que se tome, no es discutible que el Mercado Libre es un intermediario que integre una cadena comercial y siendo tal, será solidariamente responsable con los otros integrantes de esta red. Otro caso similar, para que vean que es la corriente mayoritaria, porque en un momento que parecía que se nos iba para otro lado, resolvió la Cámara de Apelaciones en la Constitución Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala 1, también contra Mercado Libre en una causa derivada de una sanción de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, perdón, de la Ciudad de Defensa del Consumidor. En el caso era una consumidora que había comprado 100 sándwiches de miga en un comercio de Mercado Libre y nunca recibió el producto, por lo que realizó una serie de reclamos para obtener los datos reales del vendedor y la indemnización por el daño producido, pero la plataforma denegó la solicitud. Entonces lo mismo,
Mercado Libre no es ajeno a la relación de consumo y por ende es responsable. Del mismo momento en que, creando apariencia, logra atraer la confianza de sus clientes. Sea cual sea el argumento, Mercado Libre es intermediario, lo mismo que vimos recién en clase. Ahora, como yo le dije, veníamos bien y en un momento parecía que se nos iba para otro lado, porque aparece otro fallo apoyado por parte de la doctrina que consideraba a los llamados intermediarios que solo prestan y posibilitan el espacio para que el vendedor publicite y venda sus productos y el comprador lo adquiera. Como si no fuera nada. Entonces dice, de esta manera no serían responsables bajo la óptica de un factor de atribución, y acá está el tema, de responsabilidad objetiva, sino subjetiva. Todo lo que vimos anterior era responsabilidad objetiva. Aparecieron parte de la doctrina, varios de los que estuvieron armando el proyecto de modificación del Código de Defensa del Consumidor, y luego aparece este fallo, hablando de responsabilidad subjetiva, y que dice, pudiendo ser eventualmente responsables en aquellos casos que se verifique que el incumplimiento del deber legal de protección al consumidor. Es decir, que tiene que estar verificado una culpa grave, subjetiva, del intermediario. Y aparece el fallo Kosten. El fallo Kosten de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, del 2018, donde rechazó la demanda que hizo el señor Kosten, que había iniciado contra el Mercado Libre para lograr el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados ante la falta de entrega de un automotor que adquirió en el sitio web de ventas y subastas que organiza la sociedad. Él afirmó haber pagado el precio de compra mediante giros internacionales con intervención de una empresa local, una modalidad que le habría indicado Mercado Libre, así como una suma para cubrir gastos de entrega y documentación de acuerdo al pedido que le hizo la empresa, pero a pesar de haber pagado todo, nunca recibió el auto. Ahora, ¿qué decidió el tribunal en este caso? El tribunal tribunado determinó la ausencia de responsabilidad de Mercado Libre según una directiva internacional, al considerar que su intervención quedó limitada a una prestación neutra del servicio y que no incurrió en una ignorancia premeditada o una ignorancia culpable. Es decir, acá, en el caso Kosten, yo siempre hago el mismo paralelismo. Básicamente lo trató como un clasificado. El viejo clasificado del diario Clarín, y con Mercado Libre solamente fue eso. ¿Por qué digo esto? Porque dice, la empresa se limitó a proporcionar un foro para que una transacción entre un comprador y un vendedor se lleve a cabo, dio un tratamiento técnico y automático por los datos facilitados a tal efecto, es decir, la persona publicó, Mercado Libre solamente lo publicó, no investigó nada, pero no hizo nada. Dice, Mercado Libre dio cumplimiento al deber de información hacia los consumidores en cuanto a la comprensión de los riesgos derivados de su empleo, el típico términos y condiciones que nadie lee. No se acreditó que el señor Kosten hubiera tenido acceso al aviso clasificado a través de motores de búsquedas en Internet. Esto es, a merced de un enlace privilegiado revelador de una actividad de Mercado Libre interesado a optimizar la presentación de la oferta. Es decir, Kosten llegó ahí como pudiera haber no llegado, porque no es que Mercado Libre lo publicitó o lo promocionó de manera diferenciada del resto. Llegó porque llegó. Entonces ahí Mercado Libre no tuvo nada que ver. Y que Mercado Libre inhabilitó al vendedor en cuanto advirtió la suficiencia de sospecha. Pero claro, ya el señor Kosten había comprado, ¿no? Ellos decían que lo hicieron antes del inicio de la fecha de que lo compró Kosten. El problema es que al momento que Kosten compra todavía seguía figurando la publicación del Mercado Libre. Pero bueno, en este caso en particular, el tribunal aplica el factor de atribución subjetivo y dice, bueno, Mercado Libre tiene que haber tenido una responsabilidad premeditada, o sea, tendría que haber hecho algo que haya ayudado a esa estafa o ese incumplimiento contractual. En este caso solo publicó y nada más. No importa que no haya corroborado los datos de identidad, nada. Ahora vamos a ver, y gracias a Dios esto fue cambiando. Otro de los casos interesantes y que nos pasa mucho fue qué pasaba con Mercado Pago. Y que si bien es una empresa de Mercado Libre, Mercado Pago es la forma justamente de pago que da Mercado Libre, una suerte de, no sé, de Visa, débito, crédito, solamente un medio de pago. Y el problema que teníamos era cuando, seguimos teniendo al día de hoy, cuando una persona contrata
fuera del sitio de Mercado Libre, pero ahora por Mercado Pago. ¿Podemos hacer responsable al Mercado Pago? A Mercado Libre, en realidad. La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en la Comisión Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso interpuesto por Mercado Libre contra una sanción que le había puesto la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad, que le puso 40.000 pesos de multa y 7.400 de daño directo a favor de un consumidor. ¿Qué fue lo que pasó? Un usuario realizó la compra de una heladera a través de una página de internet, lo abonó por Mercado Pago, pero nunca le fue entregada ni recibió el dinero. Y ante el reclamo, la empresa respondió que el programa de protección del consumidor no se hizo efectivo porque la transacción fue fuera del flujo de pago de la web de Mercado Libre. Es decir, la compra fue fuera del sitio, que genera esa protección. Entonces dice, los términos y condiciones de la propia sumariada, y aun cuando yo puedo tener como fundamento la legal distinción entre pagar y enviar dinero, porque la defensa que decía Mercado Libre era, él tendría que haber utilizado la opción de Mercado Pago como pago y no como envío de dinero. Entonces dice, lo cierto es que falla la información, dice la sala, que la propia empresa dio durante la concreción del contrato, porque debería haber sido mucho más clara para que esta persona sepa que si ponía la opción enviar dinero, no iba a tener la protección que lo hacía si pagaba mediante la web de Mercado Libre. Dice, la confianza del usuario ve en la plataforma ofrecida, Mercado Pago, por la recurrente resultó clave para la concreción final de la operación. Otra vez el tema de la confianza. La empresa genera confianza, la marca genera confianza, entonces va a tener aún un grado mayor de responsabilidad al momento de informar supuestos riesgos o probables riesgos en la relación comercial virtual. Entonces, el argumento referido de las diferentes vías de pago disponibles en Mercado Pago y la decisión del consumidor de optar por una en vez de la protección ofrecida por la otra, es algo que no se puede aceptar porque, vuelvo a repetir, la plataforma es la que tiene que informar. Mirá que si elegís esta, perdés la protección. Y advirtió que debió ser la propia empresa quien comunicara acabadamente sobre las posibles alternativas de pago y las consecuencias de optar por una u otra, máximo cuando una de las posibilidades implicaría el no otorgamiento de una garantía sobre la transacción. Acá tenemos, la empresa tiene que informar fehacientemente los riesgos de, en este caso en particular, no haber utilizado la plataforma para comprar y utilizar solamente Mercado Pago como envío de dinero. Como no lo hizo, tiene responsabilidad. Algo parecido pasó, esto fue hace ya varios años, y ahora voy a explicar por qué hace varios años, una consumidora en la plataforma Mercado Libre ve venta de ladrillos, compra 2.000, el vendedor se contacta con la consumidora, obviamente porque una vez que uno compra se habilitan los datos para ambas partes, y este le indica, mirá, tengo la forma de hacerte un descuento. Si pide la compra a Mercado Libre, en vez de poner 2.000, por ahí compras uno por Mercado Libre y los otros 1.999 te lo compras por fuera de la plataforma. Pero quédate tranquila, te lo pagas por Mercado Libre. Mirá, este es de Mercado Pago. Este es de Mercado Pago, págalo por ahí. ¿Qué pasó? El proveedor nunca entregó los 2.000 ladrillos. Vino Mercado Libre a la audiencia y ofreció devolver el valor de un ladrillo, que fue el que se compró a través de la plataforma, porque ellos hablaban de las cosas protegidas. Ahora, ¿por qué en ese momento los terminamos sancionando? Porque ustedes vean el desfasaje que tenía la empresa, que dentro de los términos y condiciones de Mercado Pago, y me hablaba todavía del eslogan de la compra segura y tu dinero está protegido. Y no me hablaba como ahora, que a través de distintos fallos judiciales que fueron teniendo en contra, que ese compra segura y tu dinero está protegido aplica si compras dentro de la plataforma Mercado Libre. En ese momento la distinción no lo hacía. Entonces se la termina sancionando por eso y la empresa termina pagando la multa y el daño directo para devolverle los 2.000 ladrillos a la señora que nunca recibió. Ahora, otro caso que se dio en Jujuy, también contra Mercado Libre. Parece que la tengo con Mercado Libre, ¿no? Pero digo, es la mayor empresa de ventas en Argentina y es la que más antecedentes hay. La justicia de Jujuy condenó a Mercado Libre a indemnizar a un usuario al que no le entregaron un producto, pero sí liberaron el pago al vendedor, y el tribunal consideró que el consumidor se vio privado del uso del producto que pretendía adquirir, por un lado, y perjudicado por la indisponibilidad del dinero, pese a haber tomado los recaudos necesarios para realizar una transacción que aparecía publicitada como segura.
Y ¿qué nos dice? Se entienden que existe entre el proveedor y consumidor cliente una superioridad técnica, el proveedor está por encima, razón por la cual el consumidor se vuelve obligado a confiar, a creer y a aceptar los precios, cualidades y condiciones que el mismo ofrece, razón por la que se encuentra una relación de proveedor entre proveedor y consumidor de infidelidad, lo que en el derecho del consumidor se ha dado a llamar la parte débil del acuerdo. Entonces, la protección del débil fomenta cubrir las desventajas a quien no está informado suficientemente sobre lo que entiende. ¿Por qué traigo esto? Otra vez, confianza por un lado, parte débil de la relación de consumo, la empresa intermediaria tiene mayor responsabilidad y a su vez un factor de atribución objetiva y una mayor deber y grado de información que una compra presencial para evitar que el consumidor en este caso sea estafado o sufra un daño. En todos los fallos que vimos, entonces, la confianza es la clave también. El adquiriente consumidor deposita su confianza en quien vende el producto, toda vez que entiende que el mismo conoce lo que vende. De allí lo que se entiende a proteger la confianza, en el sentido que el negocio o manifestación de la voluntad constriñe, no porque así sea querido, sino principalmente porque el otro contratante creyó cuanto se le ha dicho. Entonces, la tutela de la confianza se basa especialmente en la valoración objetiva de las situaciones, cuando el consumidor ha tenido motivos para fiarse de quien le ofrece el producto, le va a vender lo correcto y adecuado para sus necesidades. Entonces, esa confianza que da la marca, la tiene que suplantar a través de una mayor información y una mayor responsabilidad al momento de afrontar posibles daños al consumidor. Y hace muy poco, salió este fallo del juzgado 29 de Secretaría 57, se inició en el 2006, pero la sentencia es de ahora. ¿Qué le pasó? No llego a leer porque me tapa arriba, no me acuerdo cómo se llama el apellido del señor, pero encontró la publicación en la que un tercero que ofrecía en venta un celular en el mercado de sitio de OLX, se contacta por WhatsApp al número que allí figuraba y mantuvo una conversación con el vendedor para completar la operación. Manifestó que tras convenir un día y horario para encontrarse, se encuentra con un hombre que le apuntó con un arma mientras le gritaba para que entregue el dinero que llevaba, frente al cual el actor arrancó con su auto y recibió un disparo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el juzgado? Dice, en primer lado, que la demandada, en este caso OLX, es una proveedora profesional, y por otro lado, que el demandante en su condición de usuario final del servicio que por nombrado debía ser previsto. Es decir, que se aplica la ley de defensa del consumidor. Estamos ante una relación de consumo entre un consumidor y un proveedor. Y lo que se va a debatir, dice, lo que tenemos que debatir en este caso es que si la compañía cumplió o no con su obligación de proteger la salud y la seguridad del actor, obligación que emana del artículo 42 de la Constitución Nacional. A ver, por un lado dice, no le podemos achacar a la empresa la total responsabilidad, pero sí, lo que se le reprocha es que no haya controlado lo que sí pudo controlar, que era básicamente validar los datos vinculados con la identidad de la persona que ingresó la oferta. Es decir, que se haya relacionado directamente con los servicios que ella ofrece, contribuye a la identificación de los usuarios y por ende puede presumirse apto para distribuir intervenciones como fines delictivos o en su caso para facilitar el posterior reclamo. Era lo que decía Samantha. No haber pedido los datos del oferente, no haber validado su DNI, no haber exigido el reconocimiento facial de la cuenta, ni haber adoptado ningún otro método destinado a permitir su adecuada identificación, son elementos que indican que la demandada facilitó la maniobra, no la disuadió, como cabe suponer si hubiera exigido todo esto, se desentendió del asunto, dejando incautos y necesitados librados a su suerte. Es decir, no cumplió con el deber de seguridad, no dio un marco de seguridad para esta relación de consumo y facilitó un delito. Es decir, el proveedor profesional tiene que tener una diligencia exigible que se desempeña en un trasfondo erróneamente riesgoso, esto es importante, toma como la venta electrónica como algo riesgoso, en tanto destinados a evitar la contratación entre desconocidos entre un público muy diverso, masivo, no asesorado y eventualmente impulsivo, que debe ser objeto de sus cuidados mínimos.
Es decir, estás manejando algo riesgoso, porque estás armando un negocio entre desconocidos, entre necesitados, entre gente muy diversa, tenés que tomar estos recaudos para sacarle el máximo del riesgo a este servicio. Entonces, en tal sentido, dice, ha sido dicho que el oferente electrónico y virtual tiene la obligación de establecer profesionalmente las medidas que sean eficientes para prevenir riesgos. Obviamente, solamente para darle pantallazos generales, traigo también jurisprudencia en contrario. Pero hoy por hoy, como les dije antes, la mayoritaria viene por este lado. El patrón de distribución objetivo, y ya estábamos empezando a hablar de actividad riesgosa, lo cual va a llevar a dar un salto también de calidad a la protección del consumidor dentro del comercio electrónico. Ahora, como le digo, para mostrarle también que obviamente todavía hay casos en contrarios, encontramos este caso de Antonio Fabián Ferraro contra Car Group y Mercado Libre. En este caso, el actor reclamó una indemnización contra Car Group y Mercado Libre por considerarlo responsable de los daños experimentados a raíz de la publicación de una fotografía de su automóvil por parte de Car Group en el sitio de esta última, como si estuviera en venta, cuando en realidad no estaba en venta. Entonces dice que Car Group obró de manera ilegítima y engañosa al publicitar la venta de su rodado cuando tal situación no fue autorizada por el actor. ¿Qué es lo que dijo la Cámara? Dice, confirmó la ausencia de responsabilidad del Mercado Libre, resaltando la realidad de la operatoria, por lo cual dicha entidad había actuado como intermediaria y aplicó la doctrina de la Corte Suprema en el caso de Rodríguez María Belén contra Google, donde se terminó la necesidad de jugar la responsabilidad subjetiva de la plataforma. Entonces reconoció que el Mercado Libre solo podía ser responsable en caso de que hubiera tomado conocimiento de la ilicitud del contenido publicado y si de tal conocimiento no se hubiera sido seguido un actuar dirigente. De vuelta, subjetivo, listado de Rodríguez María contra Google, que vamos a ver que también se rechaza mucho en la otra parte de la doctrina, por eso dejan fuera a Mercado Libre. Para ir terminando, así dejamos un tiempo para preguntas, ya veo que en el chat hay varias. Vamos a hablar, o le voy a dar una herramienta para el día de mañana, cuando si tienen que actuar en sede administrativa, si tienen que actuar en sede judicial. ¿Qué pasa si este comercio electrónico lo hago con un hosteador que está en el extranjero y no tiene representación local en Argentina? ¿Qué sé yo? No sé, Amazon, supongamos. Aplicando lo que dijo Samantha, aclaro. Si bien esto aún está discutido judicialmente, se sigue discutiendo, para mi gusto, no hay dudas de que ante un hosteador en el extranjero, igual la ley aplicable la 24240, por lo que hablamos antes, por lo que hablaba antes la doctora. El artículo 41 me dice, se va a aplicar esta ley, la Secretaría de Comercio Interior, después del Ministerio de Economía, bla, 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 actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento, en el cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones. Entonces yo entiendo que la relación de consumo, cuando hablamos de comercio electrónico, aparece con la aceptación de la oferta por parte del consumidor desde su domicilio. Entonces, la ley de defensa del consumidor se aplica, ley argentina, más allá que el hosteador esté en el extranjero. Inclusive en los casos en que no haya contrato, o puede ser una publicidad engañosa. Yo ahora estoy viendo acá y me aparece una publicidad que después no se cumple, la puedo denunciar y aplico artículo 41. Como yo ahora estoy en Capital Federal, tendría que hacer la denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso no amerita una mayor discusión, aunque como dije antes, todavía la hay. ¿Pero por qué explico esto? Porque digo, el ejemplo que daba antes, yo agarro ahora y compro algo en Amazon. Amazon no tiene, supongamos, no tiene representación local en Argentina. Yo voy a hacer el reclamo a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero contra quién? Sería la pregunta. Para cerrar el tema de la competencia, hacemos un paralelismo con el artículo 36, que habla de los consumos financieros. Nos habla que las acciones serán iniciadas por el consumidor, el usuario, elección de este en el juez del lugar del consumo o el lugar de celebración de contrato o domicilio del consumidor. Haciendo un paralelismo, entonces, se queda
la competencia en el lugar donde se está haciendo la contratación. Ahora, ¿cuál es el problema de contratar con un hosteador que no tiene plataforma en Argentina, que no tiene domicilio legal en Argentina? La notificación. ¿Cómo hago yo para notificar, ya sea al intermediario internacional o directamente a la empresa en este caso? Es imposible, en sede administrativa es imposible, no hay forma de notificarlo. En sede judicial también es muy difícil. Yo tengo que hacer un exhorto, esto atenta ante la celeridad, atenta ante el tema de lo engorroso y largo que puede ser el proceso. Entonces, yo le dije, le voy a traer una posible solución, que alguno puede pensar como polémica, pero les traigo un antecedente judicial, jurisprudencial, para que vean que no soy un loco. Esto se da de vuelta en la ciudad de Buenos Aires a raíz de una sanción que impone la dirección de la ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Defensa del Consumidor, contra Prisma, es decir, Visa. Es del año 2018, es decir, que no es tan viejo, la resolución de la Cámara de Apelaciones en el Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, Sala 1. ¿Qué fue lo que pasó? La denunciante contrata un paquete turístico con una empresa que se llama Mainjet Resort, empresa que, vuelvo a repetir, no tiene lugar en Argentina. Es una empresa directamente de Estados Unidos. Y pagó con tarjeta Visa emitida por el Banco Francés. Ahora, acá viene la vueltita de tuerca. ¿Qué es lo que pasó? Los servicios que le llegan a la señora incluidos en el voucher y que le fueron extendidos, distaban mucho de lo ofertado por la empresa. Y por esta razón envió una carta documento a Visa en la que intimaba a dar debajo del cargo de cuestión. ¿Cuál es el tema acá? No es un desconocimiento. Ella no podía utilizar el desconocimiento de la 25065, artículo 26 y 27. ¿Por qué? Porque ella compró el producto. O el servicio en este caso. El tema es que lo que le terminan dando distaba de lo contratado. Entonces, ¿qué dice ella? Bueno, yo mando una carta de documento y digo, miren, atento a que lo otorgado no tiene que ver con lo contratado, intimo a que no paguen ese cargo. Además, no voy a utilizar el producto, o el servicio en este caso. Visa, obviamente, como si la carta no hubiera existido, terminó cobrándole el cargo y seguramente liberando el dinero al proveedor internacional. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Dirección de Defensa del Consumidor? Después de un expediente también sin solución, le impone una multa y un reconocimiento del daño directo a la consumidora de ese monto. Y una vez sustanciado el sumario, Visa impugna a la señora Otero esta multa y va al contencioso administrativo. ¿Qué es lo que decía Prisma? Prisma dice, primero, no soy legitimada pasiva, yo solo soy un intermediario, ¿qué tengo que ver en esto? Y además afirmaba que los sistemas abiertos de tarjeta de crédito, como utilizado en este caso, es la entidad emisora, en este caso el banco, quien establece e informa qué consumos debe incluirse o no en los resúmenes de cuenta de los usuarios. Algo que hoy sabemos que es falso, porque la que administra todo, o sea, puede ser que el banco también lo diga, pero digo, la que administra y la que dice de consumo se paga o no, también es Visa. Tiene las herramientas para evitarlo ante un pedido del consumidor. ¿Qué es lo que dice la sala para fallar así? Dice, la responsabilidad que puede caberle al emisor en ningún modo libera al actor de sus obligaciones bajo ley de defensa del consumidor. Hay relación de consumo con Visa. Nótese que la propia empresa sancionada reconoce su intervención en el sistema de administración de la tarjeta de crédito. Eso no lo pueden negar. Y por otra parte, como señala la señora fiscal, la actora posee canales de atención directa con los usuarios e incluso su logo y otros datos en los resúmenes que se envían a la titular de la tarjeta. ¿Por qué? Porque, a ver, los que trabajamos en defensa del consumidor sabemos lo que dice Visa. Visa, su primer defensa es, yo no soy parte de la relación de consumo. Yo no tengo ningún tipo de relación con el cliente. Mi relación es con el banco. Pues acá la sala se le tira abajo de una. Usted interviene en relación de consumo porque administra la cuenta del cliente, tiene canales para atender a sus clientes, y su marca está en un resumen de cuenta que llega al cliente. Entonces usted claramente es parte de la relación de consumo. ¿Qué agrega después el magistrado? Dice, la entidad organizadora del sistema no puede eximirse de responsabilidad frente al usuario, alegando no haber contratado directamente con él, cuando en las condiciones generales del contrato de adhesión surge su calidad, no pudiendo soslayar su intervención directa en las relaciones jurídicas que se generan en torno a la emisión y el uso de la tarjeta. Y en sentido similar, se ha dicho que la empresa administradora no puede negar ahora vínculos con el titular de la tarjeta, pues ella integra el sistema bajo el cual se han desarrollado los negocios instrumentados.
En efecto, entre Prisma y el usuario de la tarjeta puede no existir contrato, pero eso no impide la existencia de relación de consumo. Todo contrato de consumo es relación de consumo, pero no toda relación de consumo es contrato de consumo. Puede haber relación de consumo sin contrato. Entonces, dado que esos proveedores, entre otros, aquellos que conceden su marca y participan en la comercialización de los bienes, Visa es proveedor según la Ley de Defensa del Consumidor. Y si es proveedor ante la Ley de Defensa del Consumidor y hay una relación con el consumidor, si el consumidor está diciendo no pagues este gasto, porque en lo del caso de los conocimientos es no contraté, y en este caso puntual era no me están dando el servicio que contraté, Visa tiene que dar respuesta ante ese requerimiento del consumidor. No puede no hacer. Entonces, esta herramienta, o este caso, este enfoque, es la que nos va a poder ayudar a darle solución a estos casos que yo le digo, ¿no? De cuando contratamos con un contenedor internacional y no nos terminan dando de lo ofrecido, ¿cómo hacemos para parar ese pago? Obviamente, en este caso, lo que le jugó a favor a la señora era que el voucher llegó rápido y estaba todavía a tiempo de hacer el pedido a Visa porque no se había realizado el pago. Ahora esto ya como un consejo propio. Ustedes el día de mañana que vayan a aconsejar a algún cliente o inclusive ustedes mismos o a algún familiar, traten de decirle que compren en páginas con HOTS en Argentina, en páginas legales y especializadas en el rubro, y agregamos el consejo de no comprar en redes sociales. Si bien hoy también, y utilizando mismos fundamentos que se utilizan para traer a Mercado Libre o el que vimos recién, podemos traer, por ejemplo, a Facebook, por compras realizadas en Facebook e Instagram, la realidad es que evitemos eso. Evitemos el lío de comprar en una red social, hagámoslo en el lugar donde tenga mayor confianza. Pero utilizando igual todos estos mismos ejemplos que hablamos recién, los mismos argumentos, podemos solicitar la intervención de Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque están dando su lugar para compras, ellos lo saben, si quieren lo podrían evitar y deberían validar, como le pasó en el caso de WX, la identidad de quien está ofreciendo los productos, ya sea en la marketplace o a través de páginas comerciales en Instagram. Y para terminar, les traigo un par de cositas que salieron en la comisión que se dio en una reunión de las nuevas tecnologías de UBA, en cuanto a qué tendríamos que hacer para mejorar el comercio electrónico. Enfrentamos una situación inédita en la historia de la humanidad, que conviven 5 generaciones con capacidades tecnológicas diferentes, por lo cual hay que impactar esto en la forma actual y futura de legislar. Es necesario realizar un trabajo interdisciplinar entre el derecho y las ramas. Deben realizarse campañas a cargo tanto de las empresas como de la ONG que adviertan los riesgos que se generan en la relación de los contratos electrónicos. El derecho de revocación es una herramienta fundamental para tratar de minimizar esos riesgos. Y además, deben implementarse formularios electrónicos. Esto del botón de arrepentimiento, que ya estaba en Europa, estábamos viendo acá, que hoy está mucho más universalizado. Deben comprenderse que existen diferentes en la lógica de funcionamiento de actividad desarrollada entre los motores de búsqueda, Google, caso de Rodríguez Belén, y los motores de búsqueda de mercado electrónico, Trivago, PedidoYa, Globo, etc. Por lo cual el antecedente de Rodríguez Belén solo es aplicado a motores de búsqueda y no a motores de comercio electrónico. Son 2 motores de búsqueda diferentes. Las relaciones trabadas con participación en cualquier grado por parte de plataformas de comercio electrónica y motores de búsqueda de mercado electrónico generan responsabilidad objetiva y no subjetiva. Y debe trabajar, se dice, en el derecho de consumo, esto es algo que todos los que estamos metidos en la materia tenemos que hacer, para que las empresas perfeccionen sus algoritmos a fin de evitar situaciones como las que pasaron en Costen, y en el caso que las plataformas cuyo servicio se basa en la representación de confiabilidad de usuarios desconocidos a través de un algoritmo y la intermediación, la plataforma debe internalizar el riesgo del incumplimiento de los usuarios, en tanto es un riesgo empresarial. Es decir, utilizando el último fallo que vimos y el tema de el servicio de comercio electrónico como un servicio riesgoso, tenemos que hacer que ese servicio riesgoso sea igual que un riesgo empresario, y que ese riesgo empresario lo termina asumiendo la empresa intermediaria. Es una de las
cosas que tenemos que asumir, los que hacemos derecho del consumidor, ir avanzando cada vez más en la defensa en el comercio electrónico. Como dije, merece mucha más visión y mucha más presencialidad del Estado, en este caso, el comercio presencial. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Cristian. Muy amable, muy buena exposición. Yo por el momento veo solo una pregunta de un colega que ya se despidió porque se tenía que ir, y la verdad que la pregunta no es tampoco muy clara, así que, es muy extensa, así que la dejaría pasar. Estoy revisando el chat a ver si encuentro una más abajo. Yo no veo. Romina, ¿ves alguna pregunta? A ver. Bueno, en el caso que trataba Samantha de las compras por redes sociales, y está la pregunta en Facebook, digamos que ya hizo la transferencia, pero el precio parecía dudoso de un producto, ¿habría forma de que ese dinero no le llegase? Por ejemplo, diciéndole al banco que cancele esa transferencia. A ver, es lo que decía Cristian del desconocimiento, pero ¿qué solución propones al respecto? No, a ver, te digo con el caso de transferencias, cuando son transferencias que una persona hace con consentimiento, está más complicado, porque encima existen las transferencias inmediatas. En este tipo de casos, lo que la respuesta tiene que ser, cuando van a comprar por redes sociales, aconsejen a sus clientes, si lo van a hacer, que el pago sea contra entrega del producto y jamás una transferencia previa. Después ahí va a haber que ir contra la red social, se puede hacer una denuncia contra Facebook, para que controle los datos del vendedor, si es que lo tiene, y si no los tiene, le podrá caber la responsabilidad que hablamos recién. Pero no hay hoy por hoy ninguna medida para poder decirle, como ejemplo recién del de Visa, no vamos a poder decir al banco, no hagas esa transferencia, además hay transferencias que son inmediatas. Ya después el banco no va a poder meterse en la cuenta de la otra persona, sacárselo, sin meterse también en un lío el banco. Pero por eso digo, en este caso ahí la educación del consumidor tiene que primar y andar con pie de plomo en este tipo de casos. Totalmente. Yo tengo una pregunta en particular con respecto al tema de las devoluciones. Volvemos con Mercado Libre, estamos todos ensañados con Mercado Libre, pero por ejemplo, tienen el programa de compra protegida, donde te mandan el producto, como dijo Samantha, dice el cartel, tenés 30 días para devolverlo. Yo lo que entiendo igual es que tengo 30 días para devolverlo, que serían 20 días más en principio de lo que marca la reglamentación. Pero al margen de esto, porque sabemos que la garantía para productos nuevos tiene que ser mínimo de 6 meses, el tema es que, y esto es un caso personal que me pasó, que me quedé con un producto porque no tuve tiempo de ir al correo a llevarlo. ¿Por qué no lo vine a buscar Mercado Libre a mi casa? ¿Cómo se podría, desde el ámbito profesional, decir, bueno, porque sí, me dieron el cupón pero que vaya hasta el correo, que haga la fila, que pierda 4 horas en medio de una pandemia para devolver un producto? No, a ver, si bien es verdad que la ley no dice que la empresa tiene que hacerlo, sino que la empresa tiene que devolver los gastos que genera el consumidor, yo entiendo que hay herramientas en la propia ley, justamente estas, y que hay cosas que no puede devolver la empresa, como son el tiempo al consumidor, hacerle perder tiempo en medio de una pandemia, cuando la empresa es la que está mucho mejor posicionada para ejercerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese tipo de casos, el planteo tiene que ir por ese lado, y podrías tranquilamente plantearlo en estos términos de, está bien, yo voy al correo, supongamos el envío lo pagaste vos, ya todo perfecto, pero ¿quién me paga el traslado ahí, el tiempo que voy a perder, todo cuando vos estás en una mejor posición para hacerlo? No, venía a buscarlo, yo te lo pongo a disposición, punto. Y con respecto... Sí, claro, siempre. Con respecto a cláusulas que limitan la retractación, como he visto que hay páginas de ventas de ropa que dicen
solo si está fallado, se puede, Sí. bueno, eso, ¿cómo? Abusiva, no, digo que son cláusulas abusivas. No existe. No existe. Vos existe. decías, viste que lo bueno del Código Civil que amplió tanto el derecho de revocación que ya lo podés devolver, ya lo podías devolver sin ningún tipo de motivo, y ya inclusive hasta lo podés pedir el arrepentimiento sin ni siquiera tener el producto. Exacto. Entonces, la verdad que no, solo te lo devuelvo si está fallado y eso no corre, no existe, es una cláusula abusiva y claramente se la tiene por no escrita. Perfecto. Lo mismo las que ponen a cargo del comprador los gastos de devolución, que eso también se sigue viendo mucho en portales. Bueno, a ver, ni hablar las que te ofrecen un descuento por transferencia, por hacer el Sí. pago con transferencia. Sí. Eh, A ver, el tema de la cláusula, se ven mucho, sí, obvio, se ven mucho. A ver, hasta el día de hoy vemos una de las que nos enseñan a nosotros en la facultad como cláusula abusiva madre, que es la de los estacionamientos de los supermercados, que el supermercado no se va a hacer cargo, y los carteles siguen estando. Bien estando. Y las cláusulas abusivas van a seguir estando. Por eso es importante este tipo de cursos y que después uno también milite, evangelice el derecho del consumidor de informar a cada uno sus derechos, para que sepan que aunque diga eso no es así y que tiene el derecho a revocar y que, no sé, y que no existe un descuento solamente por pagar en efectivo, sino que también puede ser el mismo por débito, por crédito, una cuota. Digo, hay un montón de cosas que uno cree que es así y que en realidad no es así. Claro, porque el punto es que no obsta a que la empresa haya avisado, son cláusulas que se tienen por no escritas. Esto en base al asesoramiento que como letrados damos a nuestros clientes. Exacto. Sí, a ver, y esto creo que es sabido, pero lo aclaramos. La ley de defensa del consumidor es de orden público. No se puede hacer nada en contrario de lo que dice ahí. Puedo dar más, como por ejemplo hace Mercado Libre en el caso del derecho de revocación o arrepentimiento, que te da 20 días más, pero no puede dar menos. Eso Perfecto. es así en cualquier ámbito y con cualquiera de las cláusulas. Clarísimo. Magnífico. Estás muteado, Romina. Ahí va. Ahora sí, no veo Ahora sí. ninguna otra pregunta, Juan. No hay más. ¿Alguna cosa que haya quedado pendiente? No, Bueno, yo- por supuesto, Cristian, la pregunta del millón, ¿nos van a pasar el material? Porque ya me No, preguntaron sí. por privado, Sí. por privado y por el chat público, si vamos a mandar el Te material paso ese de CBU, me ustedes. hacen una transferencia. Te hago un descuento si quieres para ¿Me haces transferencia. el 10? Claro, por Mercado Con Pago de última. sí, ¿Con sí. tarjeta cuánto? 20% de recarga. Precio de lista. Claro, exacto. Acá obvio que lo pasamos. Sí, Romina, aquí lo aquí- pasamos los dos. A Cristian pagale, pero a Samantha no, porque hizo una oferta que está grabada acá y ella dijo que lo iba a pasar gratuitamente, no aviso. Ahí está. No, ella dijo que lo iba a pasar, no dijo en qué No. condiciones. Si no aclaró, A favor del Es consumidor. verdad. Como no aclaró, a favor No del consumidor. no estamos informados. está. Bueno, gracias Cristian, espectacular, muy bueno todo. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Muchas gracias, Un placer. Cristian. Muchas gracias a todos por participar. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en la próxima actividad del instituto. Chau.